Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en Mantra FM, en la aplicación de todos los celulares y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM. Estamos leyendo el libro 5 de Crayon, El viaje a casa, la historia de Michael Thomas y los 7 ángeles. En este caso, es una sola parábola que se desarrolla a lo largo de todo este libro. Hemos hecho antes las parábolas de Crayon, el libro 4 que contenía 20 parábolas, y además antes todavía habíamos hecho el Crayon en Egipto, que también eran parábolas, pero estaban las canalizaciones. Entonces fuimos escuchando cada una de las canalizaciones y fuimos viendo cómo Hugo iba desarrollando su historia respecto a que estaba en un lugar donde la arena se le pegaba al cuerpo y había otras personas que salían de la arena y salían impecables, limpias, y decía, bueno, ¿cómo hacen ellos? ¿Cómo tengo que hacer yo? Y bueno, él llega a conocer cómo tiene que hacer y a lo largo de todas estas parábolas, las 16 parábolas de Crayon en Egipto. Vimos las 20 parábolas del libro y ahora estamos con una sola parábola que ocupa todo un libro extenso, entonces estamos en el viaje a casa. Lo último que vimos fue cómo Thomas entra a la primer casa y es recibido por el ángel azul, y el ángel azul le da la bienvenida y le dice Ujú. que disponga de las instalaciones y ahí nomás vamos a seguir con la lectura. Pero por supuesto que no estamos solos, estamos con María Elena García, que ella ha leído este libro una y otra vez, ha leído también, ha visto el video del viaje a casa, que es un curso que está dentro de la página de, de Crayon, y entonces tiene mucho para contarnos, pero no la vamos a dejar hablar mucho, porque esta parábola en particular queremos que ustedes la vivencien en ustedes mismos. ¿Cómo harían? En vez de compadecerse de Michael, pónganse en su lugar y cómo harían ustedes para afrontar todo lo que va a ir viviendo Michael Thomas a lo largo de estas 7 casas. Bienvenida, María Elena, a Cambio de Vida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy agradecida de poder compartir esta información que tanto transformación trajo a a mi vida, por lo menos, porque realmente es un viaje de transformación. Así que bienvenidos a todos aquellos que nos están siguiendo y que pueden disfrutar de esos pasos que nos llevan a encontrarnos más profundamente con la esencia que somos, más allá de la humanidad que podemos ver y tocar. Es el contacto con la parte espiritual y la vivencia en este plano, seguida por las intuiciones que ese espíritu nos proporciona paso a paso. Y para que no estén solos, también hemos hecho un grupo de WhatsApp donde se unen al grupo de WhatsApp al más 54 911 4401 7330, y ahí les compartimos el material si no lo tienen, tanto el libro como el audiolibro, y pueden ir haciéndole preguntas a María Elena de lo que no entiendan, pero tómense el trabajo realmente de vivenciar en ustedes qué es lo que les pasa. Este es un trabajo muy introspectivo para hacer. Nosotros estamos leyendo lo que le pasa a Michael, pero pónganse en el lugar de Michael y vean lo que harían ustedes en esta situación. Yo voy a seguir leyendo entonces la primer casa, que él llega y está con el ángel azul, y el ángel azul dice, ponete cómodo, seguí, que acá vas a estar, serás bienvenido. Sigue entonces así la parábola. De nuevo, Mike siguió al ángel, a quien empezaba a sentir como si fuera un amigo al que conocía bien, aunque muy azul. Entraron en un hermoso jardín interior donde todos los frutos y vegetales, hilera tras hilera, eran cultivados empleando una meticulosa agricultura. La luz, como todas las demás habitaciones, entraba a raudales por las troneras del techo, llenando cada zona de una esencia exterior natural.
Michael también podía percibir el olor del pan horneándose que provenía de otra zona del inmueble. ¿Quién se encarga del mantenimiento de toda esta casa?, preguntó Mike. Al único que veo aquí es a ti. ¿Tú comes? Cada casa tiene espacios como este, Michael. Y no, yo no como. Este jardín existe exclusivamente para los humanos que, como tú, están siguiendo este camino y dedican un tiempo suspendido a esta experiencia de aprendizaje y pasan por aquí. El jardín tiene muchos cuidadores, solo que ahora no puedes verlos. Mientras recorras tu camino de conocimiento, no te faltará sustento, salud y alojamiento. Esta es nuestra manera de honrarte a ti y honrar tu propósito. Mike empezó a sentir la arrolladora sensación de estar protegido mientras los dos seguían paseando por otras salas, el ser humano siguiendo siempre al enorme ente azul. Finalmente, llegaron a una singular zona de descanso, integrada por dependencias privadas provistas de una fantástica cama con dosel y prístinas sábanas blancas de encajes que invitaban a Mike a dejarse caer en ellas su cuerpo fatigado. Las mullidas almohadas llamaban su atención, ofreciéndole la comodidad y la seguridad de un sueño profundo. Mike estaba atónito por el nivel de organización que había en la casa, y se me corre un poquito el auricular, pero sigo. ¿Todo esto es por mí? Mike estaba impresionado. Por ti y por otros, Michael. Esto ha sido preparado para cualquiera que tenga el mismo tipo de propósito que tú. En la habitación contigua había un banquete tal que Michael no podía habérselo terminado por mucho que lo intentase. Estaba compuesto por la comida más suculenta que había visto jamás y era demasiada para una sola persona. Come lo que quieras, Michael, le dijo Azul, que no quedará nada sin aprovechar. Pero no guardes lo que sobre. Resiste la tentación de llevártelo. Forma parte de una prueba de tu proceso y es algo que entenderás más adelante. Azul lo dejó solo y salió del recinto. Michael dejó a un lado su equipaje, se sentó y se puso a comer como rara vez lo había hecho. Tuvo cuidado de no caer en la glotonería, pero comió las deliciosas viandas hasta quedar más que satisfecho. Sus párpados empezaban a cerrarse y el entorno propiciaba un grado de comodidad que Mike no había vuelto a experimentar desde que era un niño al cuidado de sus cariñosos padres. Si pudiera conservar esta sensación, pensó Mike, hacía que el hecho de ser humano valiera la pena. Mike se levantó de la mesa pensando que ya se encargaría de lavar los platos sucios al día siguiente por la mañana. Se sentía tan cansado. A duras penas consiguió quitarse la ropa, que las colgó en las perchas de la pared. Cayó rendido en la cama y rápidamente fue arropado por la cálida envoltura de un tranquilo sueño. En la quietud de la mañana, Mike se levantó sintiéndose increíblemente renovado. Se lavó y se dirigió al comedor, donde constató que ya habían recogido la mesa. En vez de los platos sucios de la cena, había un fantástico desayuno. En parte, se había despertado al percibir el olor de patatas fritas y huevos frescos fritos y el aroma de un delicioso pan recién horneado. Mike desayunó solo y en la soledad se preguntó nuevamente si su petición de ir a casa había sido apropiada y se preguntó a sí mismo: ¿es un error querer salir de la experiencia terrenal? ¿Qué ocurre con aquellos que dejamos atrás? Ellos no tendrían la capacidad de experimentar los niveles de progreso vibratorio a los que él podía llegar. ¿Era justo? Empezó a invadirle un sentimiento de melancolía al pensar en sus amigos y en sus compañeros de trabajo,
Incluso estaba preocupado por su ex amante. ¿Qué está ocurriendo?, se preguntó. Estoy empezando a sentir empatía por todo el mundo, y esto no suele sucederme. Es verdaderamente doloroso. Empiezo a lamentar el hecho de poseer algo que los demás no tienen. ¿Significa esto que estoy equivocado? ¿Debería dar marcha atrás? Súbitamente, Azul apareció en el umbral de la puerta y le dijo: es inevitable que hagas esa pregunta, Michael. Una vez más, el ángel había sintonizado con los sentimientos de Mike. Aunque sobresaltado, Michael estuvo encantado de ver a Azul y le dio la bienvenida con una inclinación de cabeza. Háblame de estas cosas, Azul, dijo. Con toda honestidad, necesito orientación. Empiezo a cuestionarme si he hecho lo que debía. El trabajo del espíritu es maravilloso, Michael Thomas de propósito puro, dijo Azul. Y el postulado de la iluminación humana es este. Primero, ocúpate de ti mismo, y el honor de tu viaje será transmitido a quienes te rodean de una manera sincrónica, dado que el propósito de una persona siempre afectará a muchas otras. Una vez más, me resulta difícil comprender totalmente lo que me explicas, Azul, replicó Mike confuso. Aunque no lo comprendas en este momento, Michael, tus acciones afectarán a los demás, dándoles oportunidades para tomar sus propias decisiones. No tendrías estas opciones si no te hubieras decidido estar justo aquí y ahora. Confía en la verdad de las cosas, de estas cosas, y no te hagas reproches. Mike sintió que su espíritu se liberaba de un gran peso. Aunque Azul no había podido hacerle comprender por qué las cosas funcionan espiritualmente, le gustaba que la afirmación del ángel, le bastaba con la afirmación del ángel y hasta le hacía sentirse mucho mejor para seguir adelante. Mike recogió sus pertenencias y salió del comedor privado y de la zona de dormitorios. Entró en el enorme vestíbulo que desembocaba en la puerta que había pasado el día anterior viniendo del exterior. Azul caminaba lentamente detrás de él, mientras Mike se maravillaba de la inmensidad que le rodeaba. El ángel no dijo nada cuando observó que en su bolsa había unos bultos. Sabía que eran pan y bollos. ¿A dónde vamos?, preguntó Mike. ¿Sigo en esta dirección? Sabía que tenía que recibir su propio mapa y quería que Azul lo condujera a donde estaba este. «Detente aquí», dijo Azul. Los dos se pararon en el centro de un enorme vestíbulo de color azul profusamente adornado. Azul se dirigió en silencio hacia una pared lejana, próxima a una escalera, y le dijo: «Ven aquí, Michael». Mike le obedeció y en un santiamén Azul le hizo subir por una escalinata muy alta para buscar el cubículo específico en donde estaba el mapa, donde estaba su mapa. A medida que iba subiendo, asido del pasamanos, notó que había un nombre escrito en cada cubículo horadado en la pared. En realidad, había 2 nombres en cada compartimiento. Uno de ellos parecía escrito en caracteres árabes y el otro en caracteres romanos. En lugar de estar ordenados alfabéticamente, las casillas estaban dispuestas según un sistema desconocido para Mike, pero sin duda familiar para Azul. Este le había dicho exactamente dónde buscar y ahora Mike estaba a una corta distancia del lugar que Azul le había indicado. Finalmente lo vio. La casilla tenía escrito Michael Thomas junto a otro letrero inscrito en extraños caracteres que las demás casillas también tenían. Probablemente estén escritos en lenguaje angélico,
pensó Michael. Le habían dado las siguientes instrucciones: no mirar lo que le rodeaba, sacar el pergamino del compartimiento correspondiente y volver a bajar para examinarlo. Mike acababa de sacarlo de la casilla y estaba empezando a bajar por la escalera cuando sus ojos se fijaron en otro grupo de nombres. Sintió que su corazón dejaba de latir. Los nombres de sus padres estaban allí. La disposición de los pergaminos era en grupos familiares. En eso consistía el sistema espiritual empleado en el enorme vestíbulo. Mike sabía que tenía absolutamente prohibido tocar el pergamino de otras personas. Sin embargo, se retrasó un poco para examinar algunos de los nombres que carecían de sentido para él. ¿Por qué están estos otros nombres junto a los de mi familia?, se preguntó. ¡Michael! Azul lo llamó desde abajo. «Ya voy, señor», respondió un tímido Mike. Azul sabía lo que estaba pensando, pero Mike no quería formular una clase de pregunta que pudiera romper el protocolo de este lugar sagrado. Pensativamente bajó la larga escalera azul y le enseñó el pergamino a Azul. Este miró a Mike durante un buen rato y en su firme mirada no había secretos. Antes bien, transmitía la gratitud de Azul hacia Mike, pues éste había honrado los caminos de la unción del sistema. Mike sintió que el amor de Dios inundaba todo su ser, y ambos sonrieron ampliamente ante la comunicación sin palabras. Mike empezaba a sentir que las palabras ya no eran necesarias. Era como si pudiera comunicar a Azul todo cuanto quisiera sin emitir ningún tipo de sonido. Esto es extraño, pensó. No tan extraño como lo que estás a punto de ver, respondió Azul a sus pensamientos. ¡Caramba!, pensó Mike. Aquí no me libro. Azul ignoró este último pensamiento y colocó el pergamino sobre una mesa, luego se volvió hacia Mike. Michael Thomas, de propósito puro, dijo formalmente. Este es el mapa de tu vida. En una forma u otra, lo llevarás contigo a partir de ahora. Se te da con mucho amor y será una de las cosas más valiosas que poseerás. De pronto, Mike recordó las palabras del ángel de la visión del hospital respecto de la nueva energía que sería mucho más activa que antes. Mike hizo la pregunta obligada. ¿Es un mapa actualizado? Más actualizado de lo que podrías desear, fue la fantástica respuesta del alto ser de color azul. Mike creyó escuchar que Azul se reía con disimulo. Le entregó el mapa y sin pronunciar palabra, lo invitó a que lo examinara. Mike lo cogió y lo apretó contra su pecho durante un momento, disfrutando del regalo como si fuera un niño. Sintió el carácter sagrado del momento y abrió el mapa con tal ceremonia que hizo sonreír a Azul, quien conocía lo que estaba por llegar. Cualquier reacción de asombro o expectación desapareció mientras Mike desenrollaba el pequeño pergamino. Estaba en blanco. ¿O no? Justo en el centro del pergamino, y solo visible mediante un cuidadoso examen, se encontraba un grupo de símbolos y letras. Mike se inclinó y observó de cerca los caracteres agrupados. Una flecha señalaba un pequeño punto rojo. Junto al punto estaban estas palabras: «Estás aquí». A un lado del mismo había un pequeño símbolo que representaba la casa de campo, en la que podía leerse «Casa de los Mapas». Alrededor de este había una pequeña zona
ricamente detallada de aproximadamente 3 centímetros, que contenía el camino recorrido por Mike hasta el momento. Y se acababa ahí, sin más. El mapa solo mostraba dónde estaba en este momento y detallaba únicamente una pequeña zona que se extendía más o menos 100 metros en cada dirección. ¿Qué es esto?, inquirió Mike sin demasiado respeto. ¿Es una broma angélica, Azul? He recorrido todo este camino hasta la casa de los mapas para recibir un maravilloso pergamino sagrado que dice «Estoy en la casa de los mapas». Las cosas no son siempre lo que parecen, Michael Thomas, de propósito puro. Toma este don y llévatelo contigo. En realidad, Azul no estaba respondiendo a la pregunta de Mike y Mike supo instintivamente que no era buena idea volver a formularla, así que se enrolló el aparentemente inútil mapa y lo guardó en su mochila. Estaba claramente decepcionado. Azul, seguido por Mike, recorrió de nuevo el camino que conducía a la puerta principal y salió al aire libre. El ángel se dirigió a Mike. Michael Thomas, de propósito puro, debo hacerte una pregunta antes que continúes el viaje a casa. Dime, mi azul amigo, ¿cuál es la pregunta?, inquirió Mike. Michael Thomas, de propósito puro, ¿amas a Dios? Azul estaba muy serio. Mike encontró muy extraño que el ángel de la visión del hospital también le hubiera hecho la misma pregunta, y casi con el mismo tono. Se preguntó cuál sería el significado de esta repetición. Querido y esplendoroso Maestro Azul, dado que puedes ver en mi corazón, ya sabes que amo a Dios sin lugar a dudas. Mike miró de frente al ángel mientras le daba su sincera respuesta. Así sea, dijo Azul y entró en la pequeña casa de campo azul cobalto, cerrando la puerta con firmeza. Michael tenía una sensación de repentina desconcertación y se preguntó, ¿alguna vez dirán adiós estos tíos? El tiempo era agradable y balsámico. Mike cogió su equipaje y su bolsa con víveres, entre los que estaban los bollos y el pan que había cogido de la Casa Azul, y echó a andar por el camino de tierra, siguiendo una dirección que sabía lo conduciría a otra casa de enseñanza. Empezó a pasar lista de todos los elementos humorísticos pertenecientes a los sucesos que le habían ocurrido en la casa de los mapas y pensó, imagínate, un mapa que solo dice dónde estás, pero en este preciso momento. Vaya inutilidad. Es evidente que ya sé dónde estoy. Qué lugar más extraño este. Ecos de risa resonaron en las colinas mientras Michael Thomas, de propósito puro, hacía participar de la alegría de su situación a las rocas y a los árboles mientras continuaba su viaje al hogar. Su risa también llegó a las orejas verdes cubiertas de verrugas del ente tenebroso que le seguía a solo 200 metros de distancia. Mike no tenía la menor idea de que dicha forma oscura había esperado pacientemente que él reanudara su camino y una vez más estaba siguiendo sus pasos. El ente no proyectaba alegría, solo la determinación de que Michael Thomas jamás llegara a la última casa. Ya se había determinado su estrategia y consistía en reducir la distancia de él y Michael Thomas de propósito puro. Así termina este capítulo, la primera casa, y sigue María Elena con la segunda. Adelante. La segunda casa. No pasó mucho tiempo sin que Mike notara que se había producido un cambio respecto a lo que había estado acostumbrado hasta entonces. Avanzaba fácilmente por el camino y nunca pensó que podría presentársele algún tipo de elección en cuanto a qué dirección tomar. Además,
estaba desconcertado porque de un modo intuitivo tenía la sensación de ser observado. Pudo ver claramente a lo lejos se presentaba una situación problemática. Había una bifurcación en el camino que le obligaría a elegir entre dos rumbos a seguir para llegar a la siguiente casa. Se encogió de hombros y se detuvo, observando lo que había más adelante. ¿Qué es esto?, pensó. ¿Cómo se supone que he de conocer el camino en esta extraña tierra de ángeles y casas de colores? Mike no esperaba obtener respuestas, dado que las preguntas eran retóricas y las había formulado solo para sí mismo. No obstante, se preocupaba. En ese preciso momento se acordó del mapa. Se sentó a la orilla del camino, había puesto el mapa en la misma bolsa en la que llevaba el pan y estaba a punto de sacarlo cuando casi cayó desmayado a causa del mal olor que se desprendía del interior de la bolsa. ¿Qué es lo que se está pudriendo ahí dentro?, se preguntó. Olía tan mal que Mike estuvo a punto de no querer averiguar cuál era la causa de semejante pestilencia. Indudablemente era un olor orgánico, por lo que dedujo que se trataba del pan y no se equivocaba. Con cuidado, Mike sacó el mapa de la bolsa, dándole el trato adecuado, ya que era un preciado regalo, y con la esperanza de que el olor no hubiera dañado el objeto sagrado, pero aparentemente inútil. El mapa estaba entero, pero el pan y los bollos no. Michael vació el contenido de la mochila en el suelo y se estremeció ante lo que vio. Allí estaban podridas las sobras del pan y de los bollos como si hubieran estado colgadas a la intemperie en una lluviosa selva tropical. Los pútridos restos estaban cubiertos de moho, y Mike descubrió los primeros y únicos insectos en esa tierra sumamente extraña, y los había a miles. Parecía un criadero de gusanos. Mike dejó caer la bolsa y se levantó de un salto. El pan no se pudre, pensó, y aquí no hay carne muerta. ¿Cómo es posible? Además, solo hace unas pocas horas que he dejado la casa azul, y ni siquiera la carne podría descomponerse de una forma tan contundente. ¿Qué está pasando aquí? Tapándose la nariz, Mike se acercó para observarlo con más detenimiento. En el suelo la masa negra hervía de gusanos y seguía degradándose ante sus ojos. Observó cómo las pequeñas y repugnantes criaturas devoraban los restos de la asquerosa masa descompuesta. Y así sucedió con la totalidad de los restos. Ante este espectáculo, a Mike se le revolvió el estómago y giró la cabeza para evitar tan repugnante visión. En ese mismo momento le llamó la atención algo que estaba detrás suyo. Sí, hay algo ahí. Sabía que anteriormente había visto algo verde y confuso que desaparecía de su vista y se camuflaba entre los matorrales. Mike sintió los escalofríos que recorrían de arriba a abajo su espalda. Intuitivamente era consciente del peligro al que se exponía si daba marcha atrás para ir a ver qué era aquello, así que no se movió. Una bifurcación en el camino, un animal o criatura o lo que fuera que quizá le estaba siguiendo. ¿Qué estaba sucediendo en ese lugar sagrado? ¿Qué era lo que le había ocurrido al pan? Mike se volvió para mirar de nuevo la abominable asquerosidad que se apilaba en el camino y entonces se dio cuenta de que estaba viendo un montón de polvo. Ya no había ni gusanos, ni pan, ni hedor. Todo había vuelto agresivamente a sus orígenes básicos, y el suave viento que soplaba estaba empezando a dispersarlo. ¿Qué significaba todo aquello? Mike recordó que el ángel le había advertido que no guardara ningún alimento, pero él no había pensado que esto también era aplicable a cualquier tentempié para el camino. ¿Sería que lo que había en las casas era diferente en cierto modo y no podía conservarse durante el viaje?
Miró el mapa con preocupación, sosteniéndolo con cuidado para no tocar algún gusano que pudiera quedar. El mapa estaba absolutamente limpio, tal como lo había colocado en la bolsa. Mike no podía entender que no estuviera contaminado a pesar de haber estado guardado junto con la comida. Entonces decidió hacer otra prueba. Cogió la bolsa y la olió, no sin cierta vacilación. No quedaba rastro de la horrible pestilencia que había agredido su olfato hacía apenas unos minutos. Mike no tenía la menor idea de lo que había ocurrido, pero aprendió una valiosa lección. Durante su viaje, jamás volvería a llevarse comida a ninguna casa. De nuevo, vio que algo se movía a su espalda. Las alarmas empezaron a dispararse en su cabeza. ¡Ponte en marcha! Mike se sintió desesperado e instintivamente desenrolló el mapa con la esperanza de encontrar en él una pista para decidir qué camino de la bifurcación seguir. En el mapa aparecía otra vez el punto rojo con la inscripción «Estás aquí», mostrando simplemente la posición actual de Mike y nada más. La bifurcación ni siquiera aparecía en el inútil objeto. «¡Maldición!», exclamó Mike en voz alta. Evidentemente el improperio estaba completamente fuera de lugar en esa tierra, pero reflejaba la frustración que Mike sentía. «Vaya mapa que me has dado, Azul». Y una vez más Mike detectó movimiento a su espalda. Esa cosa, o lo que quiera que fuese, se estaba acercando. ¿Por qué no podía verla? ¿Cómo podía moverse tan rápido? ¿Qué era? Y en ese momento, los sensores de alarma en el cerebro de Mike señalaban «alarma de pánico», por lo que se levantó de un salto y se puso a andar hacia la bifurcación, vigilando a menudo por encima del hombro, pero la fugaz sombra no dio señales de vida. ¿Cómo podía saber con tal exactitud el momento preciso en que Mike miraría hacia adelante? Cada vez que lo hacía, Mike aceleraba el paso y avanzaba a gran velocidad. La presencia que lo perseguía siempre se adecuaba a su ritmo. Los 300 metros que le separaban de la bifurcación los cubrió a una velocidad mayor que la que había desarrollado desde el inicio de su viaje por esa enigmática tierra. Se sentía aterrorizado. De este modo, llegó rápidamente a la bifurcación, jadeando debido tanto al esfuerzo por mantener un paso veloz como a su miedo. Llegó al cruce de caminos sin ningún indicio sobre qué dirección tomar, sintiéndose muy turbado por la indecisión. Se quedó inmóvil en la encrucijada, lleno de pánico, y gritó desesperado hacia las nubes: «Azul, ¿qué camino tomo?». Y en realidad Mike no esperaba que Azul le respondiera. Así que se quedó conmocionado cuando la suave voz, que parecía emanar de su cabeza, le respondió: «Rápido, Michael, usa el mapa». Mike no estaba de humor para cuestionar si la petición era rara o ilógica, así que repitió exactamente la misma acción de antes. Desenrolló el mapa tan rápido como pudo y constató que el punto rojo con la inscripción «Estás aquí» indicaba el mismo lugar en el centro del mapa. Pero, un momento, ¿qué era eso que estaba ahí? Mike acercó el mapa para examinarlo con más detalle y varias gotas de sudor cayeron sobre el pergamino. El punto mostraba ahora... ¿Sí? El punto mostraba ahora la bifurcación, y dado que en ese preciso momento Mike se encontraba en la encrucijada, el mapa estaba actualizado. La mente de Mike no se detuvo para captar el humor que había en el significado que el ángel le había dado a la palabra. Se acercó al mapa todavía más para examinarlo y vio que ahora, junto a la encrucijada, había una flecha señalando claramente hacia la derecha. Mike no vaciló. Echó a andar mientras enrollaba el mapa y tomó el camino de la derecha que ascendía por una pequeña colina. Siguió vigilando, mirando atrás con frecuencia,
porque sabía que su perseguidor estaba escondido en algún lugar cercano. La indefinida figura verde saltaba rápidamente de rocas a arbustos y ajustaba su paso al de Mike, acelerando cuando éste aceleraba. Mike respiró aliviado cuando llegó a lo alto de la colina, porque divisó una casa a lo lejos. Sintió que la salvación estaba al alcance de su mano y, sin dejar de vigilar lo que estaba a su espalda, aceleró el paso y bajó corriendo por el camino que le llevaba al lugar donde sabía que encontraría seguridad, refugio y comida. El ente vil y siniestro que perseguía a Mike estaba furioso. Si Mike hubiera estado dudando un poco más de tiempo, eso lo habría alcanzado. Estaba furioso porque había desperdiciado una buena oportunidad y se situó entre las copas de los árboles que estaban en el exterior de la casa en la que Mike acababa de entrar, que era de color naranja brillante. Aposentado allí, el repugnante ser se dispuso a esperar pacientemente. Sería una larga espera, pero a eso no le importaba. El ángel esperaba a Mike en el interior de la casa, justo frente a la entrada. Mike casi se emocionó cuando Naranja, que es como decidió llamarle, le habló por primera vez. Bienvenido, Michael Thomas, de propósito puro. Te esperábamos. También yo te doy la bienvenida, dijo a su vez Michael, con la esperanza de no mostrar el alivio y la falta de aliento que estaba experimentando, aunque su voz era temblorosa. Se contuvo para no abrazar al enorme ser de color naranja que estaba frente a él y se sintió muy contento de estar nuevamente protegido. Ven conmigo, le pidió su anfitrión naranja, mientras le conducía al interior de la casa de los dones y de los instrumentos. Mike se cercioró de que la puerta quedara cerrada y le siguió. Todavía estaba jadeante y tembloroso por la experiencia que acababa de vivir momentos antes. Seguía sintiendo miedo y se planteaba muchas preguntas acerca de esa tierra de asombrosos contrastes. El ángel era esplendoroso como sus antecesores, y una vez más Mike quedó impresionado por su elevada estatura y por la gran bondad que irradiaba. Esta entidad le hacía sentirse querido y acogido de igual modo a como le había sucedido con todas las que había encontrado hasta ahora. Me pregunto si todos ellos están hechos de lo mismo, reflexionó. En realidad, todos somos de la misma familia, le comentó el ángel. Mike se sintió mortificado por haber olvidado tan rápidamente cómo funcionaba la comunicación con esas criaturas espirituales. Solo pudo decirle, lo siento. Naranja se volvió y detuvo y ladeó la cabeza de una manera burlona mientras Mike observaba su rostro. ¿Lo sientes? Hizo una pausa. ¿Por qué? ¿Por honrarme en mi magnificencia? ¿Por sentirte amado? ¿Por preguntarte quiénes somos? El ángel sonrió. Solemos tener muchos huéspedes, Michael Thomas, y de todos los que han visitado esta segunda casa, eres hasta ahora el que ha formulado el menor número de preguntas. El día es joven, dijo Mike, suspirando. Quería interrogar al ángel sobre el miedo y posterior pánico que había sentido unos momentos antes. ¿Qué era lo que lo estaba siguiendo? El ángel sabía que formularía esa pregunta. Y hasta acá llegamos, María Elena. Entonces dejamos acá, estamos en la segunda casa, estamos con el ángel naranja y acá vamos a continuar con esta lectura la próxima. Decinos entonces, ¿qué es lo que vos hacés con tu taller de Crayon? Cuando doy el taller del viaje a casa, porque al fin y al cabo todo el material de Crayon es lo mismo.
sí. claro, está tendiente a descubrirse realmente, a descubrirse a sí mismo. Y en este caso, en estos dos, en esto que hemos leído hoy, hay bases espirituales muy profundas de darse cuenta que el estar presente en el yo estoy aquí es lo más importante y en resolver las situaciones cuando están cercanas y no tan adelante es otra manera de vivir, de caminar hacia la espiritualidad y hacia el centro de uno mismo, confiando en quienes verdaderamente somos. Y en mi taller, el actual, el descubrimiento de sí mismo, es prácticamente igual, es partir de la base de que somos magnificentes, de que tenemos a esos ángeles que acá en la parábola se aparecen muy amorosos y muy dados a darnos todo lo que necesitamos saber, están también en todo momento como humanos que somos. Pero para eso, para captar esa conexión con estos ángeles, es necesario sentirse magnificentes, sentirse que tenemos el derecho o que somos el merecimiento de esa comunicación continua con esa parte de nuestro espíritu que es a través de la intuición, cómo nos van guiando, de la misma manera que Azul respondió inmediatamente a Michael en el momento en que Michael lo necesitaba. Pero es necesario este proceso que Michael está haciendo, sabiendo que, o sea, tomando confianza en quienes verdaderamente somos como humanos y que todos los humanos tenemos a mano esta conexión con nuestros propios ángeles. Bueno, el ángel Este, le va respondiendo, pero no a veces en el momento que Michael lo desearía. Entonces, a veces lo tiene que dejar sin respuestas para que Michael experimente lo que tiene que vivir. Entonces, no es que el ángel nos va a dar todas las respuestas. Nosotros queremos que alguien nos solucione todo en la vida habitualmente. la Entonces decimos, pastillita. bueno, la pastillita, eso te iba a decir, me duele la cabeza, dame una pastilla, me subió la presión, dame una pastilla, bueno, no me puedo dormir, dame una pastilla. Queremos que todo sea dame, 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 dame. Y los ángeles ayudan, pero hasta un punto, y dejan que transite su experiencia y después van a volver a explicarle cómo sigue todo. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. María Elena, ¿dónde te sigue la gente? ¿Cómo hace para contactarse con vos? Digamos antes que este taller que estamos haciendo, así esta lectura que estamos haciendo, también la compartimos en un grupo de WhatsApp al más 54911-4401-7330, donde ustedes van a poder preguntarle a María Elena lo que quieran. Si no tienen el libro y no tienen el audio del libro, nosotros se lo vamos a facilitar y van a tener la posibilidad de preguntarle a María Elena, pero siempre les digo, pónganse en el lugar de Michael Thomas a ver cómo vivenciarían ustedes todo esto, para realmente hacer un trabajo profundo, porque si no, no pasa de ser una crítica literaria, decir, bueno, este era otro libro más de Crayon, pero si no lo pasan por su propia vivencia, no se habrán permitido la posibilidad de experimentar algo que es bueno para ustedes. María Elena, ¿dónde se contacta la gente con vos? Más 54 911 5384 9186. Más 54 911 5384 9186. En Instagram es en Resonancia y en Facebook en Resonancia con tu ser. Y les recomendaría que se hicieran una pregunta. ¿Cuál es mi propósito puro? Perfecto. Bueno, María Elena, esto continúa porque tenemos que seguir, este libro es muy largo, ya vamos avanzando, son 7 casas, vamos ahí entrando en la segunda, así que tenemos muchas más programas Un largo con el camino viaje a acá. casa, así que
Le agradecemos a Claudio y a Cristina la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Recuerden que Muchas estamos gracias. en el grupo de WhatsApp, cualquier cosa que quieran preguntar. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche. Nos vemos Gracias. siempre acá en Cambio de Vida. Chao, Marilena, hasta la Gracias. próxima. Chau, chau. Profesionales que auspician